Padre amado, queremos en esta noche postrarnos, Señor, en adoración delante de tu presencia, dándote tantas gracias, Señor, por la bendición que tenemos de estar juntos como iglesia en esta noche para poder estudiar el Evangelio de Juan. Queremos, Señor, reconocer que sin ti nada somos y queremos clamarte, Señor, que en el poder de tu Santo Espíritu nos ilumines y tú nos hables por tu palabra, nos des entendimiento y, Señor, que tú apliques tu palabra a la necesidad de cada corazón en esta noche. Quiero darte gracias por los hermanos que se han podido reunir, se han podido conectar, y te clamo por ellos, Señor, que en tu gracia tú los edifiques, que Cristo sea formado en el corazón de cada uno de nosotros y que puedan ser de bendición y de edificación a los hermanos en cada una de las congregaciones a donde pertenecen y se congregan. Señor, que este estudio pueda edificar la iglesia de Cristo. Te clamamos, Señor, que el nombre tuyo sea exaltado. También te pido por los hermanos que todavía no se han podido reunir. Señor, quizás están con complicaciones y tienen el deseo. Señor, que tú les ayudes para que puedan unirse conforme a tu voluntad. Oramos al Padre, invocando el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 18. Dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16 del capítulo 1 de Juan. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, mis amados,
Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Solo a manera de repaso puedo decir que en la reunión pasada no solo hicimos un resumen sobre lo que se cree desde la iglesia primitiva en relación a la autoría de Juan, en donde demostramos que por el aporte de los historiadores del primer siglo, el Evangelio de Juan se le atribuyó justamente al apóstol Juan. Estuvimos viendo que este es un evangelio no solamente que le pertenece a Juan como uno de sus escritos, conjuntamente con las cartas primera, segunda y tercera Juan y el libro de Apocalipsis, sino que es un evangelio que se diferencia de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en el hecho de que esos tres evangelios tienen una sinopsis de la vida de Jesús, es decir, como una biografía y datos particulares de la vida de Jesús que el Evangelio de Juan no tiene. Es por este motivo que tanto los historiadores y los padres de la iglesia del primer siglo le llamaron al Evangelio de Juan un evangelio celestial o espiritual. Si bien todos los evangelios son netamente palabra inspirada por Dios, pero se lo distingue a Juan de los otros tres evangelios sin incluirlos en la calificación de evangelio sinóptico. Y justamente es por este motivo, porque Juan es como una visión celestial, como un enfoque de una cámara divina desde los cielos, mostrando que Él es Dios. No sé si ahí mejoró el audio. Estoy arrimando el micrófono más cerca de mi boca. Si me pueden dar reporte. Hola. ¿No se escucha bien todavía? Perdón. ¿Ahí se escucha mejor? Pregunto. Bien. Bueno, ahí cómo se escucha. Ahí cómo se está escuchando. Bueno. Perfecto. Entonces, sigo. Entonces, ese es el motivo por el cual Juan es un evangelio que se diferencia de los otros. Y estuvimos viendo no solamente la autoría del evangelio, no solamente la particularidad del evangelio, que es como un relato celestial sobre la divinidad de Jesús, sino que el mismo evangelio nos permite hacer pie en un fundamento que nos va a acompañar durante todo el estudio del libro, y es el propósito del libro. El propósito del libro lo podemos encontrar en el mismo Evangelio de Juan, y entonces les pido que vayan al capítulo 20, ¿sí? El capítulo 20, y vamos a leer el versículo 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Entonces, cuando Juan está hablando de que las palabras del Evangelio se escribieron para qué, ese para qué es justamente una expresión aclarativa que conduce a entender el verdadero mensaje del Evangelio de Juan. Y el mensaje del Evangelio de Juan es entonces mostrar a Cristo como el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios, para dar un fundamento de fe a los lectores del Evangelio, por el cual puedan creer en Él y tener vida en su nombre. Esto es lo que Juan presenta
como el propósito que tiene el libro. Entonces, usted dice, perfecto, quiero hacer un resumen en pocas palabras de cuál es el tema del Evangelio de Juan. Perfecto. Para eso usted tiene que ir al capítulo 20, al versículo 31, y leer lo siguiente. Esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, habíamos determinado a través de este fundamento inicial que el propósito del Evangelio tiene un aspecto apologético escatológico y un aspecto evangelístico. ¿Por qué decimos que tiene un aspecto apologético? Porque es como una defensa que muestra que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el prometido. Y entonces, el aspecto escatológico es mostrar que Él es el Cristo, el Mesías prometido, Él es el del cual se habló en la profecía del Antiguo Pacto, y el propósito apologético es mostrar que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué un propósito escatológico y por qué un propósito apologético? Porque Juan fue escrito justamente en el primer siglo de la Iglesia, en donde la Iglesia estaba en formación, y evidentemente la mayor lucha que la Iglesia tuvo en los inicios, en su formación, fueron las corrientes del griego o de la cultura grecorromana, que en muchas de sus creencias negaban que verdaderamente pueda ser Cristo el Verbo, el Hijo de Dios, sino que ellos creían en un logos, que obviamente era una ilusión de ellos, como una fuerza de la cual habían provenido todas las cosas, pero que no le atribuían un carácter personal, ni tampoco vida como Dios. Entonces, la cultura grecorromana ya necesitaba justamente esta aclaración apologética, y el Espíritu de Dios está mostrando por Juan la verdadera naturaleza del Verbo, la verdadera naturaleza del Logos, y entonces Juan, en su propósito, muestra que es una defensa propia contra las herejías de la cultura grecorromana. Pero también, como había corrientes judaizantes que querían negar que Jesús era verdaderamente el Mesías enviado, podemos ver que el Espíritu de Dios en el Evangelio de Juan confirma que verdaderamente ese que es el Verbo es el Cristo, del cual hablaron los profetas hebreos, del cual se viene pregonando por siglos y siglos hasta que Él nació. Entonces, dicho esto, podemos confirmar la necesidad del aspecto apologético y del aspecto escatológico del Evangelio. Pero Juan es uno de los apóstoles que ha recibido por parte de Jesús la Gran Comisión. Y la Gran Comisión no es otra cosa más que mostrar a Jesús y quién es Jesús como el Salvador de todo aquel que cree. Y esto es lo que se conjuga con el aspecto escatológico y apologético de Juan, y es su aspecto evangelístico. Entonces, en el aspecto evangelístico de Juan, Juan muestra que el hecho de poder reconocer escatológicamente que Jesús es el prometido por los profetas y que ha venido por primera vez, y reconocer apologéticamente que Él verdaderamente es el Verbo encarnado, y no un logos ilusorio, místico, que predicaba la cultura grecorromana. Entonces, ahora es el fundamento de la fe para que los lectores sepan quién es en verdad el Jesús de la Biblia. Y para que al saber quién es realmente ese Jesús, comprendan que hay vida eterna en su nombre. Y este es el aspecto evangelístico del Evangelio de Juan. Ahora, ¿cómo hacemos para dar introducción al desarrollo del párrafo del versículo 1 al 18? Debemos entender que se une el tema de este versículo 31 del capítulo 20 con el inicio, porque todo lo que comienza a hacer Juan es a demostrar la divinidad de Jesús.
En tanto y en cuanto Juan se dedica a mostrar que Jesús es el Verbo de Dios, que es el miembro segundo de la Trinidad y que es el mismo Dios que se hizo carne, él confirma la escatología, lo prometido por los profetas, y muestra a la cultura greco-romana que evidentemente el verbo, el logos, no es lo que ellos piensan, sino que es el mismo Hijo de Dios, quien es Dios hecho carne. Por eso es que el vínculo entre el capítulo 20, que es el anteúltimo capítulo, y el capítulo primero es total, y que lo podemos justamente entender de esta manera. Desde el capítulo primero, Juan va a arrancar mostrando que Jesús es Dios. Pero cuando nosotros entendemos esto, lo debemos relacionar con todo lo que la Escritura habla sobre la divinidad de Jesús. Para mostrar lo que el libro dice sobre la deidad de Jesús, solamente volvamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios: en el principio era la palabra, era el verbo. En el griego original, aquí habla que era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con solo leer esta expresión, literalmente en una de las expresiones del versículo primero, nosotros podemos encontrar esto: y el verbo era Dios. No puede haber una expresión tan clara y contundente que muestre bíblicamente la naturaleza de Cristo. Cristo no solo fue un hombre, 100% hombre, al ser encarnado, sino que aquí la palabra está mostrando que ese que fue encarnado es el Verbo de Dios. Es Dios Hijo. Es uno de los miembros de la Trinadeidad. Pero cuando nosotros hallamos la confirmación en el Evangelio de Juan de que Jesús es literalmente Theos, dice el original, que es Dios, debemos hacer un vínculo con el contexto lejano y encontrar al menos en todas las Escrituras 6 fundamentos por los cuales toda la Biblia muestra que Jesucristo es Dios. Y que nos van a ayudar a hacer un vínculo con el contexto lejano para posicionar a Juan en concordancia con las Escrituras. En primer lugar, entonces, podemos ver que el mismo Juan le atribuye justamente en su Evangelio a Jesús la expresión del nombre divino yo soy. En repetidas oportunidades, Juan conecta lo que dice en el versículo primero de que el verbo era Dios, nombrándolo como Dios en su mismo Evangelio. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar esto? Le vamos a llamar una aclaración de este primer concepto en relación con el contexto cercano. ¿Cuál es el contexto cercano? Observar los mismos pasajes del Evangelio de Juan en donde a Jesús se lo nombra como solo se lo puede llamar a Dios. Fíjense en lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 4 y el versículo 26. ¿Qué estamos haciendo entonces? Estamos comenzando a vincular el primer párrafo que hemos leído con el contexto cercano dentro del Evangelio de Juan, y nos vamos a abocar a leer muchos versículos para mostrar que la Biblia, al menos en 6 principios irrefutables, siempre muestra que Jesús es Dios. Entonces,
Veamos lo que el mismo Juan dice en su Evangelio. Capítulo 4 y versículo 26 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, acompáñeme usted al libro de Éxodo, el capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Y vamos a comenzar a buscar en las Escrituras para empezar a expandirnos en el tema. Éxodo, capítulo 3, desde el versículo 3 en adelante, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, estamos viendo justamente en esta expresión de Éxodo, que el nombre que se le ha dado a Dios, al mismo que se apareció allí en la zarza, para hablar con él y para encomendarle la tarea de guiar al pueblo para ser sacado de la esclavitud de Egipto, es yo soy. Pero entonces, estamos viendo que aquí, este nombre que proviene de 4 letras en el hebreo, IHVH, que se le llama tetragramaton en la teología, es el nombre de Dios. Dios reveló su nombre a Moisés a través de 4 letras, que es tan santo el nombre de Dios y es tanto el temor que se tiene de pronunciar esas 4 letras, que justamente en la antigüedad no se quería pronunciar IHVH, sino que con el nombre Adonai, que significa Señor, se sacaron justamente las vocales de Adonai y se las metieron en medio del tetragramaton para formar la palabra Jehová. Y de esta manera es que se ha transmitido que el nombre de Dios es Jehová. Pero entonces, ¿quién se apareció allí en la zarza? Es el mismo yo soy. No es otro que el Cristo fuera de su carne, o es el Cristo, el Verbo, el Hijo de la Trina Deidad, quien estuvo hablando con Moisés allí. Y a él se le llama Dios. Dios le dijo a Moisés, el yo soy te ha enviado. Entonces, cuando comenzamos a hacer un vínculo con el contexto lejano, podemos aclarar lo que vamos a ver en este contexto cercano de Juan, que comienza mostrando el fundamento de que Jesús es Dios. Y esto lo hace porque el propósito de su libro, lo vuelvo a repetir, es escatológico, es que ha llegado el tiempo en el que el Mesías prometido se ha encarnado, y es un propósito apologético porque muestra que es mentira de que Jesucristo no es Dios, y muestra que verdaderamente sí lo es. Y lo hace para dar pie al fundamento evangelístico, porque ese es el fundamento que tiene que creer toda persona para poder recibir la vida eterna. Es creer que Jesucristo es Dios y que es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él, porque en Él hay luz y hay vida, como Juan lo va a demostrar. Si usted viene siguiendo entonces, vamos a ver cómo Juan se posiciona dentro del mensaje de la Escritura y se vincula con la Escritura de una manera verdaderamente apasionante. Entonces, una vez que hemos visto la Escritura de Éxodo, en el que hemos descubierto que el nombre de Dios se le atribuye justamente a Jesús, y que es Él quien se aparece en la zarza, hablando con Moisés, es el trabajo del Hijo de Dios fuera del cuerpo, anterior a la primera encarnación, trabajando en la redención del pueblo santo, y Él lo viene haciendo ya desde el tiempo en el que se debe liberar al pueblo de la opresión de Egipto.
Y él dice, yo soy. Este es el mismo yo soy que figura en el griego aquí. Y esto es lo que comienza a mostrar Juan con respecto a la divinidad de Jesús. Si usted va al capítulo 8 y el versículo 24 del mismo libro, y ahora ya nos quedamos en el contexto cercano, vamos a ver lo siguiente, 8:24 de Juan. Dice así la palabra del Señor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, esto es lo mismo que Él les diga, si no creéis que yo soy Dios hecho hombre, si no creéis que yo soy el Verbo hecho carne, si no creéis que yo soy Dios en un cuerpo humano, moriréis en vuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Por favor, comiencen a vincular el vínculo con el contexto lejano. Viene desde la acción redentora de Cristo fuera del cuerpo, cuando Él desde la zarza le habla a Moisés, diciéndole que Él lo enviaba para que Moisés libere al pueblo, y esto es toda una figura de la redención. Ahora en el Evangelio de Juan, el mismo fundamento de que Jesucristo es el yo soy, confirma que Él es Dios. Pero muestra Juan que el fundamento para poder ser salvo es que la gente crea que Jesús es Dios y que confíe en que es el Hijo de la Deidad muerto por el pecado del que cree en Él. Si usted sigue avanzando en el Evangelio de Juan, el capítulo 28, el versículo 28 y el versículo 58 del mismo capítulo 8, vamos a leer, versículo 28, dice, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Vuelve el mismo evangelista Juan a vincular el nombre de Dios con la naturaleza divina del Verbo. Y entonces el Señor dice esto, dice, cuando me hayas levantado, entonces vas a conocer que yo soy. Y todo lo que ocurrió en el momento de la crucifixión, el terremoto, el partimiento del templo, el rasgado del velo en dos partes, el hecho de que se haya oscurecido la tierra y se puso al mediodía como si fuese de noche, todo fue una revelación climática, geográfica, de que Jesucristo, el que había sido muerto en la cruz, era Dios. Bueno, evidentemente la palabra está mostrando por boca de Juan que Él es el yo soy, que le habló en un principio a Moisés. En el capítulo 13 y el versículo 19 del mismo Evangelio, nosotros podemos leer lo siguiente. Capítulo 13 y versículo 19 dice lo siguiente. Dice así, desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. El Señor les está hablando justamente, viene anunciando la traición y la muerte, y entonces Él viene diciendo, yo se los digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y esto es justamente el propósito del Evangelio. El Señor mismo está mostrándole a ellos que Él es el Jesús prometido. Está diciéndoles, yo soy el que hablaron los profetas, el que anunciaron los profetas. Yo soy el que debía ser muerto por los pecados del pueblo. Yo soy. Se los digo antes de que ocurra, para que cuando ocurra crean que yo soy. Y vuelve el yo soy a ser el tetragramatón de la antigüedad. IHVH. Es el nombre de Dios. No puede haber en la Escritura
un vínculo más perfecto y más claro de la deidad de Cristo que la que vincula Juan con Éxodo. Y de esta manera, seguimos haciendo un vínculo con el contexto cercano para entender lo que Juan muestra de Jesús y que realmente Jesús es el yo soy, es Dios. Perdón, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, el versículo 5, 6 y 8 nos dice lo siguiente. Juan 18, 5 y 6. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Noten ustedes lo que ocurre en esta expresión del Evangelio de Juan. Es estremecedor ver cómo Jesús muestra la deidad misma de Él. Hay una turba que viene a buscarle y viene a prenderle. Él había andado entre ellos de una manera pacífica, pero lo vienen a prender como si Él fuese un verdadero delincuente. Cuando el Señor sale y les pregunta a quién buscan, ellos le responden, buscamos a Jesús Nazareno, y Él menciona su nombre. Pero el impacto de la gloria de su nombre los volteó de sus propios pies. Eso es lo que dice la palabra acá. Cuando el Señor les dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. No hay un registro en la Escritura que diga que el Señor los empujó. Tampoco hay un registro que diga que les impuso las manos o que le tiró algún saco. Ellos retroceden y caen a tierra por la gloria de su nombre. Él es el eterno yo soy. Él es el Jesús que comenzó la tarea de la redención y comenzó a desplegar la acción de la gracia salvadora del Padre desde Génesis en adelante. Él es el Jesús que le habló a Moisés en la zarza. Él es el Jesús que habiendo estado con el Padre y compartido la gloria con el Padre, se hizo carne. Esto es lo que Juan quiere venir a decirnos. Esto es lo que viene mostrando en el capítulo 1. Es el Redentor, es el Hijo de la Deidad, es el que el Padre ha escogido en la eternidad para que compre al pueblo santo. Es el que tiene que pagar la libertad del pueblo santo muriendo en una cruz. Él es el eterno yo soy. Él es el que se hizo carne. Y de esto trata el Evangelio de Juan. Usted lo ha podido ver en el contexto cercano. No solo esto, sino que cuando vamos a la mitad del libro aproximadamente, justo en la mitad del libro, como en una balanza en equilibrio, no solamente que Juan al principio muestra a Jesús como Dios, lo sigue haciendo hasta el final del capítulo, pero en el medio del libro, en el capítulo 10 y el versículo 30, lo dice de una manera contundente. Búsquelo en su Biblia, mi amado. Y dice así, yo y el Padre, uno somos. Si usted quiere entonces comenzar a resumir el tema del Evangelio de Juan, no solo debe ir al capítulo 1 y versículo 1, donde encontrará que él manifiesta que Jesús es Dios, yendo al final del capítulo vuelve, o al final del libro, usted vuelve a encontrar la manifestación de la deidad de Jesús. Estas cosas yo las escribo para que crean que Jesús es el Cristo, para que crean que es el Hijo de Dios, sino que en el medio del libro hay una expresión contundente, irrefutable, irrevocable. Cristo
le dice al incrédulo discípulo, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Entonces, esto debemos entender. Cuando los judíos rechazan a Jesús, la manera de mostrar que Él es el Cristo que había de venir, la manera de mostrar que se ha cumplido el tiempo, la manera de mostrar que Él es el cumplimiento de la profecía y que Él naturalmente es Dios, lo resume en esta expresión: yo y el Padre uno somos. Es maravilloso entonces ver cómo en el contexto cercano la deidad de Jesucristo salta de la página, aflora, transpira la Escritura el concepto de que Jesús es Dios. Por eso es que no podemos tolerar la herejía arriana de los testigos de Jehová, por ejemplo, que hablan de Él como un Dios inferior, como inferior en naturaleza al Padre. Realmente, también podemos con estos fundamentos entender la posición pentecostal unitariana moderna, la cual dice que Dios es solamente un ser y que Él se manifiesta en tres aspectos diferentes de acuerdo sea su deseo. Esto es una herejía total. Cristo es el Hijo de Dios y no es el Padre, ni tampoco es el Espíritu Santo. Y es eso lo que Juan se va a encargar de mostrarnos en el desarrollo del libro. Pero cuando seguimos avanzando, vamos a ver que no solamente en el contexto cercano se puede ver que Jesucristo es Dios. Cuando avanzamos más adelante, en el capítulo 20 y el versículo 28, encontramos otra manifestación clara que nos sigue mostrando la deidad de Jesús. En el capítulo 20 y en el versículo 28, dice así la palabra: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así como en el capítulo 10, que es el medio del libro, vuelve a saltar de la página el tema de Juan, el Padre y yo uno somos, Cristo es Dios. En este capítulo 20, Él le dice a Tomás, en su incredulidad, que él debe creer y que meta su dedo en la herida. El Señor ya resucitado confronta a Tomás en su incredulidad. Y cuando Tomás le responde, Señor mío y Dios mío, Jesús nunca le prohibió que él lo llamase Dios. Esta es una de las confirmaciones más claras de que el Señor nunca negó que se le llame Dios. Y en realidad esto es una confirmación de que su naturaleza es divina. Noten ustedes que cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor está justamente llamándolo a la atención por el hecho de que él necesitó meter la mano en el costado herido para creer. Pero el Señor nunca rechazó que Tomás lo llame Dios, sino que por el contrario, Jesús aceptó que Tomás crea que Él es Dios al tocar la herida. El mismo Tomás lo llamó a Él Dios y Él nunca rechazó ese calificativo. De esta manera Juan sigue mostrándonos la deidad de Jesucristo. Pero debemos ver en el contexto lejano cómo es que Cristo es Dios, porque toda la Escritura lo muestra. Acompáñame a Filipenses capítulo 2 y el versículo 6. Filipenses capítulo 2 y el versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
Y el versículo 5 nos muestra que se está hablando de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero la escritura en el original aquí dice que Él es en forma de Dios. El original griego utiliza aquí la expresión en morfe. Esta expresión en morfe, desde la cual surge la palabra morfología o estudio de las formas, está mostrando que Jesús tiene el aspecto externo, la forma de Dios. Es decir, quien lo ve a Él puede realmente entender que Él es Dios. Por eso es que Juan claramente en el capítulo 10 y versículo 31 dice: yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo escribe a los de Filipos y le presenta exactamente el mismo concepto. Y en el griego en morfe dice, Él tiene la forma de Dios porque es Dios mismo. Entonces, no solamente que Pablo nos muestra en Filipenses la deidad de Jesús y que condice con el mensaje de Juan, sino que también Pablo en Colosenses capítulo 2 y el versículo 9 nos dice lo siguiente. Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 9 dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es un diosito inferior, no es un Dios chiquito, no es un ser creado, es Dios, tan Dios como el Padre, solo que es la persona del Hijo. El hecho de que Pablo aclare que Él es en forma de Dios, que Él tiene la forma de Dios porque es esencialmente Dios, lo vuelve a decir a los de Colosas y dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Esto quiere decir que los atributos de Dios reinan en Él. ¿Por qué? Porque es esencialmente Dios. Es igual al Padre en sus atributos. Es igual al Espíritu Santo en sus atributos. Entonces, el contexto lejano y el mensaje de la Escritura sitúa a Juan en la manifestación de que Jesucristo es Dios como uno más de los que confirma la deidad de Jesús. Solo que Juan tiene no solamente el aspecto escatológico y apologético, sino que lo vincula con la expansión del reino y predica el Evangelio. Él dice, deben creer que Él es Dios, porque si no, no tienen vida. Cuando seguimos avanzando, en Romanos capítulo 9, podemos encontrar otra expresión paulina que confirma que Jesús es Dios. Romanos, el capítulo 9 y el versículo 5 nos dice lo siguiente. Romanos 9, 5. Dice así la palabra de Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Esta expresión en el griego es totalmente impetuosa porque es aclarativa del concepto. Y aquí el original está diciendo quién es en realidad naturalmente Cristo. Dice, el cual es Dios, Theos, con mayúscula, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Pablo sigue mostrando que Jesucristo es Dios. Pero cuando vamos a Tito, el capítulo 2 y el versículo 13, Tito, capítulo 2 y el versículo 13, nos dice lo siguiente. Tito 2:13 dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La expresión en el original muestra que Jesucristo es el gran Dios. Y que no solamente es el gran Dios, es el Redentor, es el que salva. Entonces Tito vuelve a confirmar la deidad de Jesús. Una expresión muy similar, si queremos salir de las expresiones paulinas, es una expresión petrina o de Pedro. Pedro en su segunda carta, el capítulo 1 y el versículo 1, nos dice lo siguiente. El apóstol Pedro, en su segunda carta, el capítulo 1 y el versículo 1,
dice algo muy similar a Pablo, y esta es una doctrina apostólica. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces estamos haciendo una conexión con el contexto escritural, el contexto lejano fuera de Juan, después de haber observado en Juan el tema de la deidad de Jesús, pero todavía no estoy haciendo una exégesis detallada de los primeros versículos, porque ahí vamos a entrar a desentrañarlo en el griego. Solo estoy haciendo un pantallazo general para conectar lo que habla Juan sobre la deidad de Jesús en todo su libro. Lo vimos al principio, lo vimos al medio, lo vimos al final, lo vimos en relación a la defensa frente a los judíos incrédulos, lo vimos en relación a la defensa frente a la incredulidad de un discípulo como Tomás, y ahora estamos viendo que la deidad de Cristo es un tema escritural. Noten ustedes lo que dice también Hebreos. Dios mismo se refiere a su Hijo como que su Hijo es Dios. Entonces, si el Padre le llama a su propio Hijo Dios, no hay nada más que decir. La deidad de Cristo está confirmada por todas las Escrituras. Acompáñame al libro de Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 8. Hebreos 1, 8. Dios está hablando y está diciendo, más del Hijo dice. Primero viene relatando lo que el Padre Dios dice sobre los ángeles. En el versículo 5, usted puede cotejar lo que estoy diciendo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Ese es el Padre. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No le dijo eso nunca a un ángel. Tampoco le dijo yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Nunca Dios ha tratado a sus ángeles como que son sus hijos a los cuales él engendra. Siempre trató a sus ángeles como sus espíritus, pero no como su hijo. Pero cuando bajamos al versículo 8, sigue hablando de lo que Dios habla de los seres. Y noten ustedes la gran diferencia. Mas del Hijo dice, ¿qué dice el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Esto voltea completamente la aberración del unitarianismo moderno. Esto voltea completamente la herejía arriana que habla de que Jesucristo no es Dios, sino que es un ser inferior a Dios. Lo voltea, lo aplasta completamente, porque aquí está la voz del Padre hablando del Hijo y diciendo que el Hijo es Dios. Entonces, es el Padre quien está calificando a su propio Hijo como parte de una deidad trina. Le está llamando Dios. Y no solo esto, le habla de que Él tiene un trono. Está hablando de que Él tiene autoridad y poder, y que ese trono se extiende por el siglo del siglo. Vincula a Cristo con la eternidad de la misma manera en la que Juan lo hace en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando seguimos avanzando para hacer vínculo con el contexto lejano, podemos encontrar que no solamente Pablo en su doctrina apostólica presentó la deidad de Jesucristo de una forma tan clara. Hemos visto que Pedro lo hace de la misma manera, hemos visto que el escritor a los hebreos lo hace de la misma manera, pero ahora vayamos a las epístolas de Juan. No solamente que Juan el apóstol en el Evangelio muestra la deidad de Jesús porque es un fundamento de salvación, sino que en sus cartas él también tiene esta intención de mostrar la deidad de Jesús. Y en la primera carta de Juan, el capítulo 5 y el versículo 20, usted puede leer lo siguiente.
Primera Juan capítulo 5, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, y esto en el griego es aclarativo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, su Hijo Jesucristo. Punto, dice ahora, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, el mensaje de Juan es mostrarle a los hijos que deben estar ligados a Jesús, que deben estar ligados a Él, que deben estar sujetos a Él, porque Cristo es Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan tiene el mismo mensaje en el capítulo 1 cuando dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora en la carta, en la primera carta de Juan, el capítulo 5 y el versículo 20, vuelve a decir que Él es el verdadero Dios y que Él es la vida. Por eso es que Juan está justamente en su libro, en su evangelio, mostrando la divinidad de Jesús. Porque Él es Dios y Él es la vida. Y para poder tener vida, debemos creer en su nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, para hacer un vínculo y seguir el vínculo con el contexto lejano, para enganchar a Juan, prender a Juan en el mensaje de las Escrituras, veamos un segundo fundamento. Toda la Escritura asocia a Jesús el carácter del Padre. Se lo llama a Dios, como a Jesús, pastor. Veamos lo que dice el Salmo 23. Salmos 23. Dice lo siguiente. Salmos 23. Salmos 23. Dice lo siguiente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es Jehová, el Dios de Israel. Es el mismo que dijo, el yo soy te ha enviado. Ahora, si Jehová es el pastor, veamos si Jesús es Dios. San Juan capítulo 10, el versículo 14. Y veamos si está hablando de la misma persona. San Juan capítulo 10 y el versículo 14. Dice lo siguiente, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Querés un vínculo más claro del antiguo pacto con el nuevo? ¿Querés ver más claramente que el mensaje de las Escrituras es que el Hijo de la Deidad se va a hacer carne, que Él es el Redentor del pueblo santo, que en Él habita la vida y que solo en Él hay perdón de pecados cuando se cree en quién es verdaderamente Él? Él es Dios hecho carne. El punto es que no puede haber salvación, ni puede haber perdón, si no se cree en su nombre. Lo que Juan está haciendo es mostrar en su evangelio el verdadero carácter divino de Jesús, porque eso es poner el fundamento para que descubran su nombre. Su nombre habla de quién es Él. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Un vínculo desde las expresiones de Juan, desde que Jesús es Dios, a todo lo que la Escritura dice de Él. Y noten ustedes, en segundo lugar, estamos encontrando la asociación de que en el antiguo pacto, en los Salmos, se le llama Dios a quien es el pastor. Y en Juan 10:14, Él es el pastor, es Jesús. También las Escrituras vinculan a Dios como juez y a Jesús como juez. Veamos en Génesis 18:25 lo que la Escritura dice. Génesis capítulo 18 y el versículo 25. Génesis 18:25 nos dice lo siguiente.
lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora, ¿quién es ese juez de toda la tierra? Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 8, 1 y 8, perdón. Segunda Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 y 8. Dice así, Segunda Timoteo 4, versículo 1 y 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién es el juez? El juez de toda la tierra, del cual habla Génesis 18, 25, es que el mismo Dios le ha dado todo juicio al Hijo. Dios y Jesús son llamados de la misma manera porque se les atribuye a él el carácter, o a ellos, el carácter de juez. Esta es otra manera en la que la Escritura muestra la deidad de Jesús. También se le llama a él santo en el antiguo pacto y se le llama santo en el nuevo pacto. Vaya usted a Isaías capítulo 10, el versículo 20, Isaías 10, 20, y vamos a encontrar lo siguiente. No solamente que estamos viendo que Jesús es el pastor del cual habla la antigüedad, estamos viendo que Él es el juez de la tierra, ahora vemos que Él es el santo. Capítulo 10 y versículo 20 dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo, dice Isaías, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Vayamos al Salmos 16:10, Salmos 16:10, y veamos qué dice la palabra, cómo se refiere a Jehová como el Santo. Salmos 16:10. Por lo tanto, Jehová y Jesús son la misma persona. En Salmos 16:10 dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero ahora vayamos al nuevo pacto, al libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 27. Libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 27. En Hechos 2, 27 dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose a Jesús. Vamos a Hechos capítulo 3 y versículo 14. Dice así: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Él es el santo, Él es el juez. Y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida. Ahí el defensor, Pedro mismo en el pórtico de Salomón, habla de que Jesús es el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y aquí vemos otro vínculo escritural en donde muestra que Jesús y Jehová son la misma persona. Pero no solamente habla de que Él es pastor, de que Él es juez, de que Él es el santo del cual habla la Biblia, también habla de que Él es el primero y el postrero. Vamos a Isaías, el capítulo 44. Isaías, el capítulo 44 y el versículo 6. Isaías 44, el versículo 6, dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios, Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Tremenda expresión. Vamos a Isaías 48, versículo 12. Isaías 48, 12. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Pero, curiosamente, vaya usted a Apocalipsis 1:17. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 17. Y usted va a ver cómo Juan se conecta directamente, mostrando apologéticamente, defendiendo que Jesús es Dios, el Verbo, y mostrando que Él es el que viene siendo pregonado como el Jehová, el Mesías que ha de venir del Antiguo Testamento. Y en Apocalipsis 1:17 dice lo siguiente: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. En Isaías leímos exactamente la misma expresión referida a Jehová, quien es Dios. Y en Apocalipsis lo mismo se habla de Jesús. Jesús y Jehová en la Biblia es la misma persona y Él es Dios. En el capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo 13, podemos comprobar lo mismo. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y la expresión de Isaías decía, no hay Dios fuera de mí. Pero no solamente que Él es primero y Él es postrero, lo veamos como luz en el antiguo pacto, Salmos 27:1. Lo veamos como luz, Jehová es luz, Salmos 27:1. Noten ustedes lo que dice la palabra. Libro de Salmos, tan conocido y tan hermoso cantar este salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero acompáñeme a San Juan capítulo 8 y el versículo 12. Evangelio de Juan, el capítulo 8 y el versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El Jehová que es luz del Salmo 27:1 es el Jesús que es luz en Juan 8:12. Pero también si seguimos viendo en la palabra la divinidad de Jesús, podemos ver que Él es Señor del día de reposo. Vaya usted a Éxodo capítulo 16, el versículo 23, 29. Éxodo, el capítulo 16, el versículo 23 y 29. Éxodo 16. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 16, 23 dice lo siguiente. Y Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Veamos el versículo 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Pero vaya usted a la palabra Lucas capítulo 19, el versículo 3. Evangelio según San Lucas, el capítulo 19 y el versículo 3. 19:3 de Lucas procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Dice la palabra allí. Tenemos que seguir leyendo, dice,
Corriendo delante de él subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de posar o de pasar por allí. Y Cristo Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En relación a esto, estoy tratando de buscar una cita en donde habla de que él era el Señor del día de reposo, y evidentemente voy a buscar otra cita más. Creo que puede ser el 13. Debo tener un error de cita, pero voy a buscar la cita en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, dice así la palabra. 12 de Mateo, versículo 8. 12 de Mateo, versículo 8. Dice lo siguiente. Aquí está. 12:8 de Mateo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, lo que acabamos de ver en Éxodos 16, 23 y 29 es exactamente lo que vemos referido a Jesús. Jehová es el Señor del día de reposo en el libro de Éxodos. Jesús es el Señor del día de reposo en Mateo 12:8. No solamente que Él es llamado pastor, juez, santo, el primero y el postrero, la luz, el Señor del día de reposo, sino que también es llamado Salvador en Isaías 43:11. Vaya usted a Isaías 43:11. Isaías 43:11. Dice la palabra del Señor así. Isaías capítulo 43 y el versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, versículo 12? Hechos capítulo 4 y versículo 12, vaya apuntando usted lo que la Biblia muestra en relación al carácter divino de Jesucristo, como el Jehová del Antiguo Testamento no es otro más que el Jesús del Nuevo Testamento. Y si a él se lo llama que es Jehová, el único Dios, Juan tiene todo el derecho y lo dice: el Verbo era Dios. Este es el Dios que se hace carne. Es el mismo del cual viene hablando toda la Escritura. Veamos entonces que Él es el Salvador en Hechos 4, 12. Viendo esto, Pedro respondió Hechos 4, 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el nombre en el cual se puede ser salvo es en Jesucristo. Y lo que se debe creer, según Juan, de Jesucristo para poder ser salvo, es que Él es Dios hecho carne, que Él es el Mesías prometido, que Él es el Hijo encarnado. Y de esta manera se puede tener vida en su nombre. Entonces, estamos haciendo todo un análisis de teología bíblica, vinculando a Juan con el contexto lejano, para entender la fundamentación de Juan, de que el Evangelio tiene que estar apoyado en esta verdad. No se puede predicar el Evangelio si no entendemos que predicamos a Dios hecho carne, muerto, para pagar el precio del pecado del pueblo santo. Entonces, no solamente que Él es Salvador, sino que también Él es el traspasado. Si vas al libro del profeta Zacarías, el capítulo 12, vas a encontrar lo siguiente en el versículo 10. Libro del profeta Zacarías,
el capítulo 12 y el versículo 10. Fíjense lo que dice la palabra allí. Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 10 dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, es Jehová quien está hablando y está diciendo que le mirarán a él como el traspasado. Pero noten ustedes lo que dice Juan capítulo 19 y el versículo 37. El mismo Evangelio de Juan, el capítulo 19 y el versículo 37 dice lo siguiente: y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. En el relato de la crucifixión de Jesús, el mismo Juan cita la escritura de Zacarías, mirarán al que traspasaron. Zacarías se refiere a Jehová como el traspasado, Juan se refiere a Jesús como el traspasado. Por lo tanto, toda la escritura está conectada con el mensaje de Juan, que confirma que el Jehová que es Dios en el Antiguo Testamento es Jesús, que es Dios hecho carne en el Nuevo. ¿Te das cuenta por dónde vamos? Él es el Dios fuerte, por ejemplo, de Isaías 10:21. Debemos entonces ir a Isaías, el capítulo 10 y el versículo 21. Dice así la palabra del Señor en Isaías 10:21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Pero ¿qué dice también Isaías 9:6? Isaías 9:6 se refiere al Señor de esta manera. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el mismo que habla Isaías, el que ha de venir, ese es Jehová, el que ha de venir, el primero y el último, es entonces el que ha de ser encarnado, el Hijo dado, que será Dios fuerte. Entonces, vuelve la Escritura a mostrar la relación entre Jehová y Jesús, entre justamente que Jehová y Jesús es el mismo ser, y que por lo tanto Dios es Jesús, y que Jesús es Dios. Señor de señores, lo podemos encontrar en Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 17, va a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 17 nos dice lo siguiente: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Pero nota lo que dice Apocalipsis 17:14. Vamos a Apocalipsis, Nuevo Pacto, último libro de la Biblia, y sigue mostrando a Jesús, el mismo del cual habla Señor de señores, Deuteronomio 17, es el que Apocalipsis 17:14 le llama así, y lo vamos a leer. Versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Asimismo, la palabra del Señor trata a Jesús como Dios cuando le llama el Alfa y la Omega. Él es el primero y el último. Así lo dice en Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Lo dice también en 22:13 de Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega.
pero en el antiguo pacto Él dice, yo soy el primero y el último. No hay dos seres que puedan ser primero y último. Por eso es que Él dice, yo soy Jehová y no hay otro Dios más que yo. Él es el Señor de la gloria. En el Salmo 24:10, usted lo puede leer. Él es el Señor de la gloria. Salmos 24:10. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Pero vaya usted a 1 Corintios capítulo 2 y versículo 8. Primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo que Salmos 24:10 le atribuye a Jehová como el Señor de la gloria, Pablo en 1 Corintios 2:8 se lo atribuye a Jesús, el crucificado. Es el Señor de gloria. También Él es el Redentor. Isaías 41:14 nos habla de que Él es el Redentor. Veamos lo que la palabra del Señor dice en Isaías 41:14. Dice así la palabra de Dios, Isaías 41:14, lo siguiente. No temáis, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Él es tu Redentor. Pero vamos ahora a Efesios capítulo 1, versículo 7. Epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 1 y el versículo 7, para ver quién es el único que redime, quién es el único que puede ser el Redentor. Y cuando leemos en la Escritura se estremece nuestra piel. El Redentor, Jehová, el Redentor de Jacob, el Salvador del remanente fiel, de los escogidos del Padre, el que da la vida por el pueblo santo en la cruz. Él es Jehová el Redentor y no es otro más que Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien, refiriéndose a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. En tercer lugar, no solamente que Jesús es asociado a Jehová y que Jehová es confirmado como el Dios eterno, todopoderoso, es el mismo ser, sino que en tercer lugar, la Escritura muestra que Jesús posee los atributos incomunicables de Dios, aquellos que solo pueden ser atribuidos a Él. Las Escrituras muestran que Jesús es eterno. Usted puede leer en Isaías capítulo 9 y el versículo 6, Padre eterno, príncipe de paz. Y puede ver en Mateo 5:2 lo siguiente, Mateo capítulo 5, el versículo 2, lo siguiente. Y espero no tener un error de cita aquí, pero en realidad estamos viendo que la eternidad de Dios le es atribuida a Jesús. En Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El mismo Juan le atribuye a Jesús eternidad, siendo que en Isaías se le atribuye a Jehová esa eternidad. Ya tenemos la primera manifestación de un atributo incomunicable que solo puede tener Dios, no lo puede comunicar a sus criaturas creadas, y el hecho de que Jesús tenga esos atributos incomunicables es teológicamente el otro fundamento para demostrar que Él es tan Dios como el Padre. Él es el Jehová del Antiguo Testamento, Él es Dios. En Mateo 5:2 podemos encontrar lo siguiente, dice así la palabra. Bueno, no es el texto, tengo un error de cita aquí, pero en realidad
estamos viendo en Juan, el capítulo 1 y el versículo 1, lo mismo que dice Isaías 9:6. ¿Por qué? Porque dice que en el principio era el Verbo. O sea, antes de que nada empezase a ser como algo que tiene un principio, el Verbo ya existía. Y esto es llamarle al Verbo un ser eterno. La eternidad de Dios está en Jesús. Ese es un atributo incomunicable. Su omnipresencia la podemos encontrar en San Mateo 18:20. Jesús es omnipresente y no puede haber un ser creado que sea omnipresente. Solo Dios puede ser omnipresente, porque este es un atributo incomunicable de Dios. Entonces, en San Mateo 18 encontramos lo siguiente. San Mateo capítulo 18 y el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Cómo puede estar Él? ¿Cómo puede estar Él si se están congregando en Asia a la misma hora que en Argentina, y a la misma hora que en Estados Unidos, y a la misma hora que en Brasil o en Colombia o en Córdoba? ¿Cómo pueden estar a la misma hora en el mismo lugar, en distintos lugares? Es que Él es omnipresente. Y el hecho de que tenga Jesús este atributo incomunicable es que Él es Dios. Evidentemente, los atributos incomunicables del Padre son atribuidos a Dios. En el 28:20 de Mateo, a Cristo, porque Él es Dios. En el 28:20 de Mateo encontramos lo siguiente. Dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo está con los chinos salvos, con los japoneses salvos, con los argentinos salvos, con los españoles salvos, italianos salvos al mismo tiempo. Él es omnipresente. Entonces, el atributo de la omnipresencia, que es un atributo incomunicable, califica a Jesús como Dios. Él es omnisciente. Veamos en Mateo capítulo 11, versículo 27, San Mateo capítulo 11 y el versículo 27, y todo esto es una introducción recién para comenzar a desarrollar exegéticamente los primeros 3 versículos de Juan. Esta introducción es una introducción que sitúa a Juan en medio de todo el mensaje de las Escrituras, siguiendo lo que el Espíritu Santo viene revelando sobre la deidad de Jesús. San Mateo capítulo 11 y versículo 27 nos dice lo siguiente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él es omnipresente. Él está en todos lados. Él es eterno, pero Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Vean lo que dice San Juan 16:30. San Juan 16:30. La omnisciencia del Hijo habla de que Él es Dios. Ahora veamos cómo lo presenta Juan en el capítulo 16 del Evangelio y el versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Entonces, cuando ellos descubrieron la omnisciencia del Hijo, que Él podía leer la mente, lo que pensaban ellos, Él podía anticiparse a la incredulidad de ellos, Él podía justamente saber lo que el corazón de ellos sentía. Entonces ellos dijeron: tú eres omnisciente, tú eres Dios. Entonces, para terminar, lo vemos a Él como el omnipotente también en Filipenses 3:21, omnipotente en Filipenses 3:21, y vamos a dejar aquí, vamos a seguir el martes que viene mostrando el cuarto aspecto de la divinidad de Cristo. Cristo hace obras que solo Dios puede hacer. El quinto aspecto de la divinidad de Cristo: Jesucristo recibió adoración como lo recibe el Padre solamente. Y el sexto aspecto, que Cristo recibe oración que solo se dirige a Dios Padre. Entonces, estos aspectos los vamos a ver el martes que viene,
Pero culmino la reunión de hoy mostrando su omnipotencia en Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 21. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 3, 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Usted quiere encontrarse con un ser omnipotente? Es Jesús. Jesús tiene el poder para transformar el cuerpo humillado, carnal, en un cuerpo glorioso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que no entendamos la divinidad de Jesús cuando hay un material escritural tan explícito y tan extenso que muestra que Él tiene los atributos del Padre? Él también es inmutable. En Hebreos 13:8 dice así la palabra. En Hebreos 13:8 habla de la inmutabilidad de Cristo y dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto no puede ocurrir en un ser creado porque se degrada, se deteriora, muta, se envejece. Pero la inmutabilidad es un atributo incomunicable que solo Cristo lo tiene como lo tiene el Padre. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Jesús es Dios porque tiene atributos incomunicables del Padre. Estos son la eternidad, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la inmutabilidad. En San Mateo 28:18 habla de su soberanía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en San Juan 17:5 habla de su gloria. Él es glorioso como el Padre. Ni la eternidad, ni la omnipresencia, ni la omnisciencia, ni la omnipotencia, ni la inmutabilidad, ni la soberanía, ni la gloria le pueden ser atribuidas a un ser que no sea Dios. Por lo tanto, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, es Dios. Y por eso Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es solo una introducción a lo que comenzaremos a desarrollar del párrafo del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Seguiremos entonces en la clase que viene, gozándonos de la hermosura de Jesús. Y si hay alguien que está en esta tarde detrás de la pantalla, escuchando la presentación de Juan, solo debe meditar en esto. Juan comienza mostrando, como lo viene mostrando la Biblia, que Jesús es Dios, porque no puede ser hijo de Dios quien no crea que Jesús es Dios. No puede ser Dios quien no crea que Jesús es el Mesías prometido, es Dios hecho carne, muriendo para pagar el precio de los pecados del pueblo santo, o sea, de todo aquel que cree en Él. Y es más, si tú que estás ahí todavía no eres hijo de Dios, cree en Jesús, pídele perdón. Él perdonará tus pecados y te dará vida eterna. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este primer capítulo del Evangelio de Juan. Gracias por lo que tu palabra habla de Jesús. Gracias porque Él es el eterno yo soy. Gracias porque Él es Dios hecho carne y los atributos del Padre son atribuidos a Él. Clamamos que si hay alguien que no tiene vida aún, pueda tener vida en su nombre creyendo en Él en esta noche, como su Señor y su Salvador. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.